Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 13 de enero de 2022. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy la Corte Suprema de Justicia de este país, los 9 jueces supremos, le propinaron un severo revés al gobierno de Biden. Votaron 6 jueces contra 3, una clara mayoría, en contra de que las grandes empresas obligaran a vacunarse a sus empleados. Esto era algo que quería Biden, que las grandes empresas, las grandes corporaciones privadas obligasen a vacunarse a sus empleados contra el coronavirus y también los obligasen a usar mascarillas en las oficinas, en los ambientes de trabajo. Bueno, en una votación en la Corte Suprema, 6 jueces contra 3 prevalecieron y votaron en contra, por lo tanto, de que las grandes empresas obliguen a sus empleados a vacunarse. Es una derrota para Biden. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado este jueves la ley de la administración del presidente Joe Biden que obligaba a las grandes empresas a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el coronavirus o al menos presentar pruebas negativas periódicas, así como a usar mascarilla en los puestos de trabajo, aunque sí ha aprobado la norma para los trabajadores de los servicios públicos de salud. Son entonces 6 jueces conservadores contra 3 progresistas. Han prevalecido, obviamente, los 6 conservadores, que han puesto el acento en la libertad individual, en la sagrada libertad individual. De modo que si el empleado de una gran corporación no desea vacunarse a riesgo de su salud, se respeta esa libertad o se considera que esa libertad está por encima del bien común, o sea, de la razonable expectativa de los empleados sí vacunados o que sí portan mascarillas, de que el empleado no vacunado no los contagie. Al final ha ganado la libertad individual. No así en el caso de los trabajadores de salud que reciben fondos públicos, no clínicas privadas. Son trabajadores de salud que reciben fondos federales. Estos sí, en una votación más reñida de 5-4 en la Corte Suprema, tendrán que vacunarse mandatoriamente. Por su parte, los jueces progresistas han criticado duramente la decisión tomada por sus compañeros, ya que con el fallo no permite a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional responder de la manera más efectiva posible a una pandemia que sigue avanzando y cobrándose más vidas. La decisión ha sido lamentada también por el presidente Biden, quien a través de un comunicado ha mostrado su decepción ante el bloqueo de una norma basada en la ley y la ciencia, que busca salvar vidas. Pero no es la única derrota que ha sufrido el presidente Biden estos días. También ha sufrido un severo revés con su ley para hacer más fácil votar en casa por correo en las elecciones presidenciales cada 4 años. Biden y su equipo y casi todos los senadores demócratas, que son la mitad, 50, quieren que votar en casa por correo sea mucho más fácil, puesto que las estadísticas demuestran quienes votan en casa suelen preferir a los demócratas. Sin embargo, Biden no ha encontrado suficiente mayoría calificada en el Senado. Debido a ello, ha sufrido otra derrota política, lo que nos recuerda que en este gran país la democracia es un sistema curioso de contrapesos. Nadie tiene todo el poder, de hecho nadie tiene demasiado poder. Como queda en evidencia, Biden quiere hacer tales y cuales cosas, esta es su agenda,
que todos los empleados estén obligados a vacunarse, que sea más fácil votar en casa, por correo, pero la realidad luego lo despeina, lo abofetea, lo zarandea. Y una y otra vez Biden tiene que conceder la derrota. Mr. President, Senator Sinema is opposed to filibuster reform. Can you get this done? First of all, we all ask questions about complicated subjects like, can you get this done? I hope we can get this done. The honest to God answer is, I don't know whether we can get this done. Is this mic on? I guess, anyway. Yeah. Luego el presidente se exaspera y levanta la voz y empieza incluso a gritar. Una señal de que está evidentemente irritado, ¿no? Porque son muchas derrotas sumadas. Y a ellas hay que agregarle la derrota tremendamente dañina para él de la inflación, ¿no? 7% al año, la más alta en 40 años. No es el fin del mundo que a Biden no le aprueben su ley electoral. No pasa nada. No está en juego la democracia. El que quiera votar podrá ir a votar o incluso podrá hacerlo en casa con las reglas actuales. Biden quería cambiar esas reglas, hacerlas más elásticas, para que uno pudiera votar en casa no con suficiente anticipación, sino 3 días antes, 2 días antes, en la víspera. Bueno, no tiene los 60 votos en el Senado y quizá eso explica que esté notoria, ostensiblemente, juzguen ustedes, de mal humor. And I'm not sure either. But anyway, I hope we can get this done. But I'm not sure. But one thing for certain, like every other major civil rights bill that came along, if we missed the first time, we could come back and try it a second time. We missed this time. We missed this time. And the state legislative bodies continue to change the law, not as to who can vote, but who gets to count the vote. Count the vote. Count the vote. Bueno, ese último grito quizá fue una demostración, un indicio, una señal de que Biden está frustrado, ¿no? Las cosas no le están saliendo bien. La inflación está disparada. En las encuestas solo 33% aprueban su trabajo, o sea, solo 3 de cada 10 consideran que Biden está haciendo un buen trabajo. La Corte Suprema le ha enmendado la plana hoy, en el Senado no tiene la mayoría calificada, su ley para votar más fácilmente en casa no va a prosperar. Pero así es la democracia y el señor Biden, que además ya tiene una edad para tomarse las cosas con calma, no debería irritarse demasiado, ni insinuar, como ha sugerido en días pasados, que si no le aprueban su bendita ley para que sea más fácil votar en casa, entonces la democracia está en juego y los autócratas van a triunfar, ¿no? Porque eso sí que es deslizar de contrabando una idea inaceptable. It's about election subversion, not just whether or not people get to vote. Who counts the vote? That's what this is about. That's what makes this so different than anything else we've ever done. I don't know whether we can get it done, but I know one thing. As long as I have a breath in me, as long as I'm in the White House, as long as I'm engaged at all, I'm going to be fighting to change the way these legislatures have moved. Thank you. Está molesto, está frustrado y por eso grita, y es comprensible, ¿no? No será fácil estar en sus zapatos. Pero esta suerte de disyuntiva satánica que él ha planteado, o votamos casi todos en casa por correo, o la democracia está en peligro, ha provocado, naturalmente, respuestas más o menos enérgicas por parte de los opositores en el Senado, republicanos. Como el senador, joven él, 44 años, es una promesa muy brillante, por Arkansas, Tom Cotton,
quien con una oratoria vibrante y persuasiva le ha recordado al presidente Biden que cuando se trata de cambiar algunas cosas que atañen al corazón mismo de la democracia, por ejemplo, cómo se puede votar, que es un asunto no menor, los padres fundadores de la patria consideraron que esas leyes capitales tenían que ser aprobadas en el Senado no por una mayoría simple de 51, sino por una calificada de 3/5, o sea, de por lo menos 60 votos. Lo que revelaba una antigua sabiduría de esos visionarios, de los fundadores de esta gran nación. No permitir que una apretada, ajustada mayoría en el Senado cambiara cosas tan importantes. It is the Senate where the Founding Fathers established a repository of checks and balances. It's not like the House of Representatives, where the majority leader or the speaker can snap his fingers and get what he wants. On important issues, the Founding Fathers wanted, and they were correct in my judgment, that the slimmest majority should not always govern. The Senate is not a majoritarian body. Y lo dijo golpeando el atril, pero tiene razón. Uno puede ganar la presidencia por 100 votos, por 1000 votos, por una diferencia minúscula. Pero el Senado, que es un cuerpo, que es un recinto que se supone que alberga, ojalá fuera cierto, ¿no?, a 100 personas sabias, no gobierna por la más mínima mayoría, como dice bien el senador Cotton. Porque si lo hiciera, entonces se correría el riesgo, como dice Cotton, el republicano por Arkansas, de que nos pareciésemos a una democracia, a una república, perdón, bananera, donde el que tiene el poder, el presidente, lo concentra todo, lo copa todo, y donde su voluntad es la mayoría que doblega a las demás. Pues no aquí. The bottom line is very simple. The ideologues in the Senate want to turn the Founding Fathers, what the Founding Fathers called the cooling saucer of democracy, into a rubber stamp of dictatorship. They want to make this country into a banana republic, where if you don't get your way, you change the rules. Are we going to let them? It will be a doomsday for democracy if we do. Muy bien dicho. Ojalá hubiera más republicanos como él, que no se hinquen de rodillas ante el expresidente Trump y que tengan la cultura política, la cultura histórica que Trump no tiene, obviamente, ¿no? Dicho esto, en otra aparición pública hoy, el vapuleado señor Biden, que ha perdido varias batallas en distintos ámbitos estos días, pero es que tiene que elegir mejor sus batallas. Y a veces él se va a la guerra cuando está cantado que va a perder. Promete un montón de mascarillas de calidad, gratuitas, disponibles para todo el mundo. ¿Por qué? No hace falta que lo diga yo. Estamos de nuevo en una suerte de tercera ola de la pandemia. I've made sure that our doctors and nurses and first responders have the masks they need. Never again we're going to have our nurses using homemade masks and garbage bags over their clothing for hospitals because they don't have the gowns. We've more than tripled our stockpile of the most protective specialized N95 masks since coming into office. This is going to make sure that there will be an ample supply of healthcare workers and first responders. Yo creo que el pobre Biden pensó, bueno, estoy perdiendo en la economía con la inflación muy alta, fue un bochorno rendirme en Afganistán, pero ya salí de eso, ¿no? Putin seguro va a invadir Crimea y no lo puedo evitar, pero al menos
mi gran victoria será el coronavirus, ¿no? Ya casi todos se han vacunado y vamos a derrotar a la pandemia. Pues no, allí también, de nuevo, y no por culpa de él, está perdiendo. Y dice entonces que hay una sensación de amargura y frustración porque el maldito coronavirus no se quiere ir. I know we're all frustrated as we enter this new year. Omicron variant is causing millions of cases and record hospitalizations. I've been saying that as we remain in this pandemic. This is a pandemic of the unvaccinated. And I mean by this, right now, both vaccinated and unvaccinated people are testing positive. But what happens after that could not be more different. If vaccinated people test positive, they overwhelmingly have either no symptoms at all or they have mild symptoms. And if you're unvaccinated, if they test positive, you are 17 times more likely to get hospitalized. As a result, they're crowding our hospitals, leaving little room for anyone else who might have a heart attack or an injury in an automobile accident or any injury at all. Pero diga lo que diga el presidente, y por muy sólidas y bien expuestas que sean las razones a favor de vacunarse, los millones que no se han vacunado todavía y que no se quieren vacunar y que hoy han recibido un espaldarazo de la Corte Suprema que les ha dicho su libertad está primero y nadie los va a obligar, no se van a vacunar. Allá ellos. A Biden se le averió hoy el teleprompter y se notó un poquito. Now, I don't like to, outline the next steps we're taking against. I'd like to outline the next steps we're taking against the Omicron variant. Bueno, no fue su momento más estelar en ese discurso. Esto es lo malo de depender del teleprompter, ¿no? Que cuando no corre, cuando no fluye, entonces tampoco fluye el hablador. Al final, Biden concluyó, redondeó sus frases y se negó a contestar las preguntas más o menos estrepitosas de la prensa. No way. Message for vaccinated Americans who are wondering why they should continue to restrict their activities, given that your health officials say most Americans will get COVID at some point. Folks, we'll talk about that later. Come on. Let's go. Pero se queda sentado. Digamos, si no va a contestar es mejor que se levante y se retire, ¿no? Pero si se va a quedar sentado y tiene a 20 o 30 periodistas enfrente y casi todos gritan preguntas, el espectáculo no es aconsejable desde el punto de vista de su imagen, de su prestigio, de su majestad presidencial. Queda todo un poco zarandeado de nuevo, ¿no? The virus is clearly winning, so we want you to be President, appreciate you. Thank you so much. Mr. President, do you believe Omicron is the beginning of the end of this pandemic? Thank you so much, President. Thank you. How much longer do you think the school people have to wear masks? Thank you, everybody. Appreciate you. Maybe a press conference soon, Mr. President. We look forward to that. Me too. Piensen que en esos momentos le fallan los reflejos, ¿no?, a Biden. Porque si ya no quiere contestar, ya no quiere hablar, muy comprensible. Se pone de pie, hace una venia y se retira. Pero si permanece sentado, estimula las preguntas de la prensa y entonces da la impresión de que les tiene miedo o que no tiene una buena respuesta, que las está esquivando, que las está rehuyendo, que se esconde. Pero si se va a esconder no se puede quedar ahí sentado, ¿no? El que tenía un poco más de maña para eso, porque es mucho más mañoso y malicioso, era Trump, ¿no? Que por supuesto no vacilaba en insultar a los periodistas o en gritar más alto que ellos, ¿no?, para prevalecer. Bueno, en otra entrevista de estas raras que da Trump en su castillo de Mar-a-Lago, critica, sin mencionarlo, a DeSantis, el gobernador republicano DeSantis, que no ha querido responder con claridad, y yo no entiendo, ¿no?, si se ha puesto o no se ha puesto la vacuna, si se ha puesto o no la tercera dosis. Entonces, Trump lo critica sin aludir a él, sin mencionarlo explícitamente. I've taken it. I've had the booster. Many politicians, I watched a couple of politicians be interviewed,
And one of the questions was, did you get the booster? Because they had the vaccine. And they're answering it like, in other words, the answer is yes, but they don't want to say it. Because they're gutless. You got to say it. Whether you had it or not, say it. But the fact is that I think the vaccine has saved tens of millions of people throughout the world. I have had absolutely no side effects. I've had it like other people have had it, nothing special. Ya digo, critica, sin mencionarlo, a DeSantis, el gobernador republicano DeSantis, que en algunas entrevistas recientes, preguntado sobre su estatus de vacunación, es una gelatina, no tiene consistencia, no responde. Bueno, por último que diga no me vacuné o me puse una y no me puse la segunda ni la tercera, pero que diga algo, que se manifieste. Have you gotten the booster? So I've done whatever I did, the normal shot, and that at the end of the day is people's individual decisions about what they want to do. ¿Qué clase de respuesta es esa? He hecho lo que se tenía que hacer, la inyección normal. ¿Qué cosa es la inyección normal? No sé qué cosa es la inyección normal. Si es una, si son dos, y de qué laboratorio, si se puso la tercera. Un político tiene que ser transparente frente a sus mandatarios, a sus mandantes, quiero decir, ¿no? El político tiene un contrato moral con sus electores, se debe a ellos, les cobra a ellos, los esquilma, les mete la mano en el bolsillo. Usted y yo le pagamos el sueldo a DeSantis y estamos obligados, no tenemos opción de evitarlo, ¿no? Es bien distinto, por ejemplo, si yo escribo un libro, yo lo publico, ¿no? Pero usted no está obligado a comprarlo, ¿no? No está obligado. Lástima para mí, ¿no? Me encantaría que hubiera una ley que dijera usted tiene que comprarlo. No, usted no tiene que comprarlo. No tiene que comprarlo. Así que yo vivo de las regalías de los libros que libremente, voluntariamente, como libre y voluntariamente, si acaso está viendo usted ahora mismo este programa, usted compra, ¿no? Pero es un acto de libertad. No hay coerción, no hay obligación, no hay un carácter mandatorio en el acto. Con los políticos no es así. A los políticos los elegimos porque tenemos que elegirlos. ¿Qué más nos queda? Y luego a los políticos les pagamos sus sueldos porque estamos obligados a pagarles sus sueldos. Dicho de otra manera, puesto que son unos vampiros chupasangres, por lo menos que nos digan la verdad, ¿no? Una pausa será breve y regresamos, entre otras cosas, con el Papa comprando discos en Roma y el fundador de Zara, Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, comprando edificios en Canadá. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ya casi no hay tiendas de música, digamos, que uno va y compra un disco, como antes, ¿no? Yo pensé que ya no había ni una. Y por supuesto uno las echa de menos, ¿no? Yo al menos. Pero se ve que en Roma, en el centro histórico de Roma, cerca del Vaticano, hay al menos una tiendita. Y a esa tiendita iba el Papa argentino cuando no era Papa, cuando era el cardenal Bergoglio. Entonces siempre que pasaba por Roma iba allí y compraba discos, ¿no? Bueno, ha regresado. Fue con su chofer, pero en un auto pequeñito, un carrito, un Fiat deportivo. Y no se sabe qué tipo de música compró Bergoglio. Santo Padre. No todos los días se recibe una visita papal. Es lo que le ocurrió el martes a esta tienda de discos del centro de Roma. El Papa Francisco, gran amante de la música clásica, fue sorprendido saliendo del lugar. Por sorpresa, ayer hacia las 7 de la tarde el Papa llegó a la tienda. Fue un encuentro maravilloso y, como había prometido, bendijo la tienda. Bueno, dicen que entonces compró música clásica. Bueno, ya, eso se entiende, ¿no?
no me lo hubiera imaginado comprando a Maluma, ¿no? Pero uno nunca sabe, porque los gustos musicales son arbitrarios. ¿Ah? Quizá al Papa le gusta Charly García, Fito Páez, Calamaro, grandes músicos, ¿no? Improbable, improbable. En cualquier caso, era un cliente asiduo, pero discreto, de esa tienda de discos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando había tiendas de discos? ¿Ah? Era una maravilla, ¿no? Uno entraba y eran enormes, y por secciones, ¿no? Claro, los discos, hablo de los discos de antes, los de vinilo, de acetato, ¿no? Y después ya había los CDs, ¿no? Nada de eso existe más, ¿no? Todo ha sido barrido de la faz de la tierra, ¿no? Se ve que el Papa entonces no usa Spotify. El Papa solía venir antes de ser Papa, era un viejo cliente. Cuando llegaba a Roma para ir al Vaticano pasaba por aquí, compraba regalos y luego seguía su viaje. El Papa argentino ha confesado que sufre por no poder salir a caminar por la calle como cualquier persona. Sus pocas salidas imprevistas suelen ser por motivos muy personales. El pontífice, que permaneció unos 20 minutos en la tienda, se llevó como regalo algunos discos de música clásica. Yo, si fuera el Papa, me compro una moto, me pongo un casco, una chaqueta de cuero negro, unas cadenas de reggaetonero y salgo 11, 12 de la noche, a toda velocidad, en moto, por Roma. ¿Quién lo va a reconocer? Una maravilla. Y luego ya regresar a la rutina pesarosa del bien y de la virtud. Va. Dicho eso, hace muchos años en Galicia, no sé si en Vigo, en La Coruña, pero por ahí, había un señor que tenía una sastrería. Se llamaba Amancio Ortega. Porque las grandes fortunas nacen de pequeños negocios. Este señor tenía una sastrería y confeccionaban ropa a pedido de ciertos clientes del pueblo, ¿no? Bueno, ahora Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos del mundo, es el dueño de Zara, las tiendas de ropa Zara, que venden ropa muy linda, muy fina, pero a precios asequibles. Con la plata que gana en Zara, que son billones de dólares, él juiciosamente compra edificios o compra propiedades inmobiliarias, ¿no? Principalmente edificios. Pero, por ejemplo, en Lincoln Road, aquí en Miami, compró una manzana entera. Y claro, si tú tienes $1 billón, no parecería una buena idea que los tengas en el banco, ¿no? Entonces tú tienes que decir, a ver, ¿cómo invierto este $1 billón para que en 10 años sean 2 billones? Bueno, a Amancio Ortega le parece que una buena manera de invertirlos es comprando edificios en Canadá, en Toronto, y la torre más espectacular de Toronto. El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha alcanzado un acuerdo para adquirir el icónico rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto, en Canadá, por cerca de $1.150 millones canadienses, más de 800 millones de euros. Fuentes de Pontegadea han confirmado a Europa Press la compra de este inmueble, que consta de 2 edificios de oficinas, a la firma inmobiliaria de Oxford Properties. En concreto, Ortega se ha hecho con el icónico rascacielos canadiense, complejo en el que tiene su sede el Royal Bank, el banco principal de Canadá. Es una bonita palabra, rascacielos, ¿no? No sé quién la inventó. Por supuesto, estaba exagerando, ¿no? Porque un edificio de 70 u 80 pisos no llega a hacerle cosquillas al cielo, pero rascacielos. Alguna vez estuve en Cartagena o en Barranquilla y me decían, mira, un rascacielos. Y era un edificio de 4 pisos. De manera que todo es relativo, ¿no? Dicho eso, don Amancio entonces sigue convirtiéndose en un propietario de gigantescos
macizos edificios. Este además parece bañado en oro. La torre, que se caracteriza por su revestido de oro, se encuentra ubicada en el corazón de la zona financiera de Toronto. Esta no es la primera compra que hace Ponte Gadea en Canadá, ya que en 2016 la sociedad adquirió un edificio histórico en una de las principales calles comerciales de Montreal por alrededor de 29 millones de euros, mientras que en 2014 compró otro inmueble en Toronto. De manera que lo que gana con Sara lo invierte en propiedades. Así funcionan las cosas. El fundador de Inditex, que inicia así el nuevo año ampliando su cartera de inmuebles, invierte parte de los dividendos que recibe de la compañía textil en el sector inmobiliario, a través de su firma de inversión Ponte Gadea Inmobiliaria. Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compraventa y alquiler de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por oficinas no residenciales situados en el centro de grandes ciudades de España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia. Lo que quiere decir, si ha comprado propiedades en Toronto y Montreal, que don Amancio confía en el futuro de Canadá. Yo también. Sería muy raro que comprara un edificio en Argentina, ¿no? Sería llamativo. Sería rarísimo que comprara un edificio en Venezuela. Pero a eso vamos luego. También se ha puesto a vender ropa como una loca la señora Melania Trump, ex primera dama. Pero no es ropa que ella confecciona. Es muy lista, ¿no? Muy avispada. Es ropa que ella ha usado cuando era primera dama. Ahora la saca en subasta. Pero si serán unos sacamantecas estos Trump. ¿Ah? Por ejemplo, el sombrero que usó cuando recibió al presidente francés Macron en Washington, lo sacan a la venta. Un precio pequeñito, $250,000. Some write books. Others keep themselves occupied with their foundations. One former First Lady even ended up running for president. But Melania Trump is different. She has embarked on a different journey altogether. She is auctioning off her White House belongings. The first item to go under the hammer is this hat. Melania Trump wore this in 2018, when French President Emmanuel Macron paid a state visit. The starting bid is $250,000. $250,000 por un sombrero usado. Y es el precio para comenzar la puja. Es decir, que habrá alguien que va a pagar $300,000. Es una locura, ¿no? Ahora, la gracia es que los Trump dicen que esto va a ser para caridad, para fondos benéficos. ¿Cómo no? Sí, claro. Entonces la señora Melania, como no dibuja y no pinta, muy lista ella, se consigue seguramente a un diseñador y en internet hacen un diseño digital de sus ojos y lo saca también a subasta. Also on sale was this digital artwork. Melania Trump has entered the non-fungible token, or the NFT space. Through her website, she sold this digital painting of her eyes. My vision is look forward with inspiration, strength, and courage. Where is the money going? On the face of it, this looks like a business initiative. Melania Trump's office did say some of the proceeds will go to charity, but they won't say how much. There are doubts whether the money will be donated at all. Qué morro, ¿no? Decir que una parte de la recaudación irá a caridad. No dice qué parte. Va a ser entre el 2 y el 3%. Y tampoco dice a qué caridad, ¿no? Va a ser al club de fanáticos de Trump en Palm Beach, ¿no? A ellos le van a dar el 3% del sombrero de $250,000. Por favor, como dicen los muchachos ahora, es una usura. Son unos usureros. ¿Cómo vas a vender un sombrero usado en $250,000? Una pausa y al volver todo lo último de Cuba y Venezuela.
Bienvenidos de vuelta al programa. No se puede creer la severidad, la crueldad de las penas de carcelería que la dictadura cubana ha impuesto sobre decenas, centenares de individuos, muchos de ellos jóvenes, muy jóvenes, que en las protestas de julio del año pasado salieron a las calles solamente a gritar consignas contra la tiranía, o usaron sus teléfonos para reproducir imágenes de las protestas. O sea, personas que no agredieron a nadie, que no destruyeron propiedad pública ni privada, que no quemaron nada, que no dieron una paliza a un policía. Personas que entonces no cometieron ningún delito, solo tuvieron la insolencia plausible de salir a la calle a protestar. Bueno, les han impuesto penas de cárcel de 20, 25, 30 años. Esa es la dictadura comunista cubana, no nos engañemos. Zoila está desesperada por su familia. Su esposo y sus 2 hijos están encarcelados por participar en las inéditas protestas de julio pasado en Cuba. La pesadilla comenzó cuando su primogénito, Exaint, fue detenido el 11 de julio en Guantánamo, acusado de desorden público y sentenciado a 4 años de prisión. Un día después, su padre Freddy y su hermana Katia salieron a marchar cerca de su casa en La Guinera, en la periferia de La Habana. Fue allí donde se registró la protesta más violenta y fue abatido el único fallecido de las movilizaciones, que estallaron en cerca de 50 ciudades cubanas al grito de libertad y tenemos hambre. A mi hija y mi esposo comenzaron por un delito de desorden público, la cual terminaron por un delito de sedición. O sea, salir a la calle y gritar libertad o gritar tenemos hambre es en Cuba un delito tan grave que te pueden dar 20 años de cárcel. La respuesta es sí. La fiscalía reconoce que Freddy y Katia no participaron en hechos violentos, pero los acusa de gritar consignas contrarrevolucionarias y transmitir en vivo la protesta con su celular, esperando que más gente se les uniera. Luego de 3 días de juicio con 15 acusados más, el 23 de diciembre ambos fueron sentenciados a 20 años de cárcel. Pero esto es una cosa que me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, como a todas las madres de que están pasando por esto, a todas las familiares que están pasando por esto, porque no es concebible que en un pueblo, en un país, donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente, que le hayan echado 20 años, no 20 ni 4. ¿Y va a protestar el presidente mexicano López Obrador? No, se va a quedar calladito. ¿Va a protestar el presidente argentino Fernández? Tampoco. Se va a quedar calladito. ¿Va a protestar el presidente electo chileno Boric? Me temo que también se va a quedar calladito. ¿Va a decir una palabra de condena severa al presidente peruano Castillo? ¡Qué ocurrencia! De manera que eso es lo que más me solivianta el ánimo, lo que más me envenena la sangre a mí. Que 63 años después, la represión feroz de la dictadura comunista cubana no sea unánimemente repudiada por los demócratas de la región. Eso es lo que me solivianta el ánimo y me envenena la sangre. Tantas calladas, dóciles complicidades, ¿no? En Venezuela las cosas desde el punto de vista económico están, como bien se sabe, en la ruina absoluta, ¿no? Para todo efecto práctico, la moneda de cambio allí no es el bolívar, sino el dólar, pero todo, casi todo escasea y todo, casi todo está sometido a una hiperinflación galopante que el gobierno no sabe cómo refrenar. En este mercado de Caracas, la gente no cree que los precios bajen, a pesar de las cifras del Banco Central de Venezuela, que anunció que el índice inflacionario cerró 2021 en 686,4, mientras que en 2020 fue de casi 3.000%. El país registró durante 12 meses una cifra mensual por debajo del 50%, y según el concepto tradicional del estadounidense Philip Kagan de 1956, con ello Venezuela sale de la hiperinflación. Pero en líneas generales
Yo mejora realmente no veo. Es más, ahorita yo no toso, pues se me caen los pantalones, para que te dé una idea. Pobre señor. Ahora, no podría yo discrepar más de la reportera, ¿no? Con todo respeto. Decir que como Venezuela tiene una inflación de 686% al año, ya salió de la hiperinflación. Por favor, eso es la hiperinflación. 686% de inflación al año. No es hiperinflación. O sea, una inflación mensual de 50% mensual. No es hiperinflación. Por favor. Debe ser la inflación no solo más alta de toda América, sino probablemente la más alta o una de las tres más altas de todo el mundo. No me digan entonces que las cosas van por buen camino. Ya me había parecido raro, siguiendo a Venezuela, que la dictadura de Maduro permitiera que en Barinas ganara la oposición. Ganó en noviembre, volvió a ganar ahora en enero. En noviembre con Superlano, ahora con Sergio Garrido. Y dije entonces que Maduro le había regalado esa victoria a la oposición, o sea, había ordenado que no hicieran fraude en Barinas, que le adjudicasen la gobernación a Sergio Garrido, el opositor, para dar una apariencia propagandística de que en Venezuela a veces también ganan los opositores. O sea, una pura maniobra cosmética, ¿no? De maquillaje. Eso ha quedado en evidencia hoy. El gobernador electo, Sergio Garrido, supuestamente opositor, lo primero que hace es ir al Palacio de Miraflores a hincarse de rodillas, figuradamente, claro, ante el tirano Maduro, lo que confirma que no es tan opositor este Garrido y que estaban más o menos coludidos Maduro y Garrido, ¿no? Ganan los dos, Maduro porque puede decir, bueno, en Barinas ganó la oposición, y Garrido porque por un momentito se siente un hombre importante estrechando la mano del mamut, del elefantiásico. Hasta ahora sostiene un encuentro con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es el saludo por parte de Garrido, el reconocimiento a la institucionalidad, a la democracia, a la República y sobre todo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que Garrido haga eso que acabamos de ver es una traición a los valores de la libertad y de la democracia que Maduro ha pisoteado. Y es una traición a todos los muertos, a todos los torturados, a todos los encarcelados en Venezuela en estas 2 décadas y poco más de satrapía chavista. Es, por lo tanto, un felón el gobernador Garrido. En el Perú arrecia una inesperada tercera ola de la pandemia del coronavirus. Perú atraviesa una nueva ola de pandemia de coronavirus tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y las salas de cuidados intensivos vuelven a recibir pacientes con COVID-19. Según el gobierno, la gran mayoría no están vacunados, y en este hospital lo observan a diario. Los pocos fallecidos son las personas que no han sido vacunados. Los que están llegando a la unidad de cuidados intensivos de los diferentes hospitales es aproximadamente el 70% en comparación de los vacunados. Pero hay un montón de gente ya hospitalizada. Pero también aumentan los ingresos de personas que sí están vacunadas. Una alta tasa de contagio, ¿ya? Si bien es cierto, no es tan agresiva, pero por la proporción de casos, la gran cantidad de casos, y mucha comorbilidad de la gente, muchos terminan también en hospitalización y en área crítica, ¿no? Es el caso de Aquilia Huamaní, de 63 años, una de los miles de pacientes contagiados en la tercera ola de la pandemia. Aunque estaba vacunada, ingresó el miércoles a cuidados intensivos del hospital con el 60% de los pulmones afectados. Que se vacunen, que esto no es un juego. Habla un paciente octogenario. No muy lejos, Osvaldo Yupanqui, de 84 años, también apunta a los no vacunados. Él lleva 9 días ingresado en el hospital. No hacen caso las leyes que ve el gobierno.
hace todo lo que quiere. Y eso puede ser peor. Esta enfermedad no te mata, no te mata, te cuenta mal. Según el gobierno, el 82% de los casos nuevos de COVID en Lima Metropolitana se debe a la variante Omicron. Y aunque no es tan agresiva como las cepas anteriores, los médicos advierten que por la proporción de casos de pacientes con otras enfermedades, muchos igual terminan en áreas críticas. Ya regresamos. New York Post. Los ratings de CNN en solo un año se han desplomado 90%. Fíjense. Los ratings de CNN han caído un masivo 90% en sus demográficos. Este es el jefe de CNN, Jeff Zucker. Ahora tienen 548.000 espectadores. Antes tenían casi 3 millones de espectadores. Y esto en 2021. Y se considera que era la segunda cadena noticiosa periodística más vista hacia mediados del año pasado. Pero el escándalo del despido de este muchacho, Chris Cuomo, ha afectado severamente la imagen de la cadena. Chris Cuomo es hermano de este señor Andrew Cuomo, que era el gobernador de Nueva York, que tuvo que renunciar acusado de maltratar sexualmente a algunas de sus empleadas. En otras palabras, en un año, los ratings de CNN en inglés, no sé cómo es en español, han bajado 90%, a tener en cuenta. En un año, en cambio, los ratings aquí en Mega han subido 30%, a ojo de buen cubero. Ya regresamos. O sea que la gente que ya no está viendo CNN viene aquí con nosotros, a la Mega, que todavía se pega. Gracias por hoy, seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.